Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y es para mí un gusto estar con ustedes hoy, lunes 3 de junio del año 2019. Estar con ustedes para que nos acompañemos mutuamente. Ustedes me acompañan a mí, yo los acompaño a ustedes en ese camino que hacemos juntos, pero no revueltos, para aclararnos las ideas, para que tomamos mejores decisiones, no solo en nuestra vida privada, sino importantísimo en nuestra vida pública. Pues al fin recuerden que todo aquello que aquellas decisiones que competen a la vida dentro de la polis, la vida en sociedad, todas aquellas decisiones que se tomen, que tomen otros, nos van a afectar a todos. Y estamos ya a ¿cuántos días? Hoy 3, 16, a 12 días, y digo 12 porque recuerden que ya dentro de 13 ya estamos en elecciones. A esta hora ya vamos a llevar 6 de estar acompañándolos a ustedes con esta cobertura especial que vamos a estar haciendo en Libertópolis. Pero bueno, apreciables oyentes, voy rápido a los temas que queremos tratar con ustedes hoy, porque pues solo vamos a tener el segmento editorial de aquí hasta la 1:15, porque hoy nos acompaña el diputado Luis Pedro Álvarez y pues bueno, ya antes de las elecciones va a ser esta la última oportunidad que vamos a tener para poder compartir con Luis Pedro, motivo por el cual hace muy importante esta conversación, en particular porque habían varios oyentes que me hacían preguntas en lo que respecta al tema del Congreso y me pedían que le preguntara a Luis Pedro. Pues bueno, hoy ustedes mismos le van a poder hacer esas preguntas a Luis Pedro. ¿Qué más tenemos para ustedes? Pues bueno, vamos a comentar la orden de aprehensión o la solicitud de orden de aprehensión internacional en contra de Thelma Aldana, que por cierto fue solicitada desde el pasado 17 de mayo, pero hasta este fin de semana pues nos enteramos los guatemaltecos de esta solicitud que había hecho el juez que está a cargo del caso de Thelma Aldana. También vamos a comentar lo que consideramos más relevante dentro del contexto de las elecciones. Brevemente vamos a comentar los debates que hubo ayer. Digo brevemente pues porque al final, si por algo se ha caracterizado esta contienda, es por muchas promesas de todo tipo, pero yo hasta este momento pues ha sido todo tan rápido que no nos ha dado tiempo de realmente poder revisar con la hoja de vida de los candidatos si es creíble o no lo que nos ofrecen. Pero bueno, brevemente vamos a hacer algunos comentarios con Jorge en lo que respecta a este tema. Y dentro de el contexto de las elecciones, también vamos a comentar recientes declaraciones de Sandra Torres, que es precisamente quien hizo falta en el debate ayer, que pretendía poner a los candidatos que obviamente los organizadores de esta actividad consideran que son los más probables que pasen a segunda vuelta. También queremos comentar, ya que se cumple un año de la tragedia provocada por la erupción del volcán de fuego, pues queremos reflexionar sobre este tema, qué hemos aprendido, qué ha cambiado, qué se ha hecho. Bueno, en fin, todo aquello que consideramos que es relevante para entender que los errores que cometen
los que llegan al ejercicio del poder al final terminan pagándolos muchos otros más, muchos inocentes, que también habría que preguntarse cuáles eran las premisas que sostenían estas personas que murieron trágicamente en esta erupción del volcán de fuego. Pues al fin la tragedia no la provoca un evento natural como es una erupción y que se puede dar en cualquier momento. La tragedia la provocaron muchas otras cosas más que incluyen las condiciones en las cuales vivían muchos de los que murieron como consecuencia de esta erupción. Pero de nuevo, como consecuencia no. O sea, la erupción simplemente, considero yo, mostró hechos de la vida cotidiana de nuestros compatriotas, de una parte importante de nuestros compatriotas que medio viven en un país en el cual podríamos tener las mejores vidas posibles, y hablo en plural, porque al final cada uno de nosotros debe decidir a partir de nuestros principios, a partir de nuestros valores, cuál es esa mejor vida posible. Y bueno, en fin, esto es algunos de los temas que tenemos para ustedes. Brevemente les comentaremos acerca de la toma de posesión, pero en este caso, ¿qué tanto se puede hablar de la toma de posesión de Nayib Bukele el pasado sábado como presidente de El Salvador? En este caso considero que habrá que esperar, como en todo caso, a ver, una vez que empiece a tomar decisiones, cuáles van a ser esas decisiones, cómo están encaminadas, y una vez se dé ya una acción real del ahora presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pues podremos empezar a pronosticar o a plantear escenarios de qué podría pasar en lo que respecta a la relación que mantenemos con los salvadoreños. Y pues bueno, también dentro de todo este contexto, pues al fin el Triángulo Norte somos Honduras, Guatemala y El Salvador. Habrá que, apreciables oyentes, comentar lo que está sucediendo a raíz del intento y por supuesto el intento de hacer reformas en el área de la educación y la salud, a pesar de que no es lo que considero yo que es lo ideal, porque sí, efectivamente, lo que reclamaban los sindicalistas violentos en Honduras es lo que necesita no solo Honduras, sino Guatemala, El Salvador y cualquier lugar donde la gente no tiene ni educación, o sea, tienen instrucción, mala instrucción en la mayoría de los casos, más que educación. Tanto educación como salud. Que lo que ellos decían que se estaba privatizando, ojalá así hubiese sido, pero más que privatizar, dejar libres a las personas de decidir qué tipo de educación quieren para sus hijos. Por supuesto que algunos van a decir, pero ¿y los que no tienen dinero para pagarla? Pues bueno, por eso hablo yo de que haya una mejor competencia. Algunos podrán decir, pero mira, Marta Yolanda, en Guatemala hay competencia. Sí, en Guatemala hay competencia, pero lamentablemente la educación en Guatemala sigue, aunque sean colegios privados, estatizada e intervenida. Y ese es el punto que pocos señalan. Y es por eso que una gran parte de la educación privada en nuestro país es mediocre. Como por cierto titulo mi artículo de hoy, y ahí voy yo terminando. Pero solo les quería comentar que también queremos hablar de, ¿qué les parece? Notas del Triángulo Norte, en particular porque viene una nueva caravana de se calcula alrededor de unos entre 300 y 600 hondureños. Recién llegó ya a nuestro país, a la capital, que vienen buscando llegar a Estados Unidos, no quedarse en Guatemala y en el peor de los casos, pues quedarse en México, porque ya en sus países no solo no encuentran trabajo ni ven posibilidades de mejorar su calidad de vida, como les sucede a tantos de nuestros compatriotas, sino
ante las actitudes de gente violenta, como los que hasta fueron a quemar llantas y no sé cuántas cosas más frente a las puertas de la embajada estadounidense en Honduras, que por esa gente violenta que no se pueden hacer cambios, y que entiendo que estos cambios, repito, por lo poco que conozco, iban encaminados no a privatizar, sino a liberalizar a los padres y a los estudiantes para que pudieran ellos tener una decisión mayor en lo que respecta a la educación de sus hijos, específicamente los padres. Pero como esto afectaba a los sindicalistas y violentos, se muestran tal cual son. Yo recuerdo que la semana pasada uno de nuestros oyentes hacía un comentario. Pienso, y si estoy equivocada, por favor me corrigen, pero pienso que fue el día jueves que estaba conversando con el candidato a diputado por el Partido Unionista, José Carlos Ortega, que preguntaban qué pensaban hacer en el caso de los sindicatos estatales, estos que permitió populísticamente, sin tener visión de largo plazo, Vinicio Cerezo. Imaginen allá desde finales o de mediados de la segunda mitad de la década de los 80, cuando ya era presidente mantenido, porque sigue siendo todavía un mantenido por nosotros los tributarios, de Vinicio Cerezo, que autorizó estos sindicatos que lo único que han venido es a hacer menos probable que algún día puedan tener dentro del sistema actual una educación que les permita efectivamente desarrollar su intelecto y desarrollar su conocimiento a los estudiantes, y también en el caso de la salud. Pero bueno, el punto al que quería llegar es que es triste ver todo este daño que esta gente provoca, que al final la pagan los que no, la mayoría que no están involucrados, como es el caso de todos estos hondureños que hoy están en nuestro país, o nuestros compatriotas que deciden irse. Pero ¿quiénes decidieron irse de Honduras? La fábrica o la agroindustria Dole, que son algunos de ustedes los podrán ubicar, se dedican particularmente al proceso de frutas. Son muy muy famosos los de Dole. Pero bueno, Dole ya no solo daba empleo a cientos de hondureños, sino planificaba expandir sus operaciones, que me imagino que lo van a hacer en otro lado, tal vez no en Guatemala, probablemente se van a ir también a alguna zona franca de Costa Rica, porque Costa Rica hacen creer que tienen un sistema impositivo regresivo, pero la realidad es que las zonas francas y todos los beneficios fiscales, como les vinieron a ofrecer unos burócratas mexicanos de 4 estados del sudeste, de nuestro vecino del norte, a inversionistas guatemaltecos, que la realidad es que por medio de estas zonas francas atraen inversión, como en el caso, por ejemplo, de las oficinas centrales de Uber, que están en Costa Rica, en una zona franca, y que han creado cientos, pero cientos de empleos. En nuestro país es al revés. Decidieron ahorcar las zonas francas, y si recuerdo correctamente, en los últimos 2 años se han ido en nuestro país 125 empresas, y con ellas todo el trabajo que estas empresas daban en nuestra Guatemala. Pero bueno, en fin, la cosa es que Dole se va de Honduras. Yo quisiera que tomaran en cuenta que en Guatemala tenemos una nueva opción de expandir las zonas francas, y por lo menos nos tomaran en cuenta para que eso representara empleos. Esos, creo, si recuerdo correctamente, 700 empleos se crearan en nuestro país. Pero bueno, vamos a ver. Si ya anunciaron que se van, quiere decir que ya deben haber escogido a dónde se van a ir. En fin, la cosa se complica, porque una cosa es el discurso de los políticos, y que la gente no debe de emigrar, que tan lindos sus países, tantos volcanes, lagos y un clima maravilloso. ¿Por qué quieren emigrar? Pues bueno, quieren emigrar porque ni de los volcanes, ni de los lagos, ni de los ríos, ni del clima maravilloso pueden vivir si no tienen un trabajo productivo. En fin,
Ya me extendí como suele ser, y eso que ahora pues dije, bueno, me voy a portar bien a pesar de que tengo varias hojas que tengo que revisar con ustedes acerca de otros temas que quisiera yo tratar. Pero les comentaba que también dentro del contexto político de nuestra Guatemala quiero compartir con ustedes mi artículo que se titula El presidente es mediocre. ¿Qué tal? El presidente es mediocre. Quien tenga curiosidad es un mediocre. Ni siquiera es mediocre. El presidente es un mediocre. Bueno, y me río porque, en fin, algunos entenderán la diferencia que hace ese un. Pero, en fin, amigos, voy a ir a una breve pausa y cuando regrese le vamos a dar la bienvenida a Jorge Jacobs. Pero antes de irme al corte, quiero agradecerle a los liberhéroes que ya están dando la batalla de las ideas conmigo, aquellos que ya están compartiendo todo a pulmón en Facebook, en YouTube, en Twitter, en fin, y aprovechar también a saludar, no puedo saber quiénes son, pero aprovechar a saludar a aquellos que nos ven en nuestra casa en libertopolis.com, donde ya saben ustedes que encuentran este cuadro comparativo que hicimos para que tengan alguna idea de qué es lo que proponen los candidatos a la presidencia y sus partidos, los partidos que los están proponiendo. Son 29 los liberhéroes a los cuales les voy a agradecer que hayan compartido ya todo pulmón. Muchísimas gracias a Juan Lavé, Julio Ariza, Karin Rademan, Coco Abreu, Carmen Berganza de Andrade, Emanuel Barrientos, David Chamalé, Javier Ruiz, Álvaro Ibarra, Aida Reyes, Luis Roldán, Daniel Balán, Pedro Paz, Lorena Juárez de Rosales, Rudy Ramírez, Michelle Fernández y José Calderón. Ellos son los que puedo ver que han compartido todo a pulmón. Me imagino que algunos más me han dejado el comentario que lo voy a leer rápidamente. Gracias por los saludos a José, gracias a Roberto García por haber compartido todo a pulmón. Saludos también a Rudy Ramírez y de nuevo gracias por haber compartido todo a pulmón, al igual que a Michelle Fernández. Muchísimas gracias. Va el abrazo virtual de regreso. Gracias a Fernando Sáenz, que también ya compartió todo a pulmón. Juan Godínez también me cuenta que ya compartió. Y bueno, qué alegre se empieza a poner. Miguel Luna también ya compartió. Lorena Juárez de Rosales, que ya le había agradecido, al igual que a Luis Roldán. Emanuel Barrientos, que además de eso nos deja un mensaje que dice: hola MJ, ya el lunes 3 de junio y no sabemos por quién votar. Debemos hacer un frente conjunto todos los guatemaltecos y derrotar a Sandra Torres en la primera vuelta, no permitamos que pase a segunda vuelta. Carmen Berganza de Andrade, muchísimas gracias Carmen por haber compartido todo a pulmón, al igual que Mari Carmen Montenegro. Y pues bueno, ya casi logro llegar al final de los comentarios para que no deje a nadie pendiente. Gracias a Salvador Orellana Pontaza, y hasta ahí llegué en el caso de Twitter. Cuando regrese, por supuesto voy a regresar a Twitter, pero también voy a ir a YouTube. Y pues voy a regresar a Facebook, pero también voy a ir a YouTube y a Twitter para agradecerles a aquellos que han compartido nuestro programa. Quédense con nosotros, regreso en unos minutos ya en compañía de Jorge Jacobs. Give me freedom, give me fire. Give me a reason, take me higher. Todo a pulmón. Y bueno amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón y lo primero que quiero hacer es darle la bienvenida a Jorge Jacobs. George, buenas tardes. Buenas tardes Marta Yolanda y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. A nuestros amigos que nos están acompañando en Periscope, saludos, aunque no digan presente, qué bueno que nos están acompañando. Y desde Twitter quiero agradecerle a Mario Aguilar, que ya dice presente en YouTube,
que ella dice presente, agradecerle a Karin Rademan que está compartiendo en Twitter nuestra transmisión, al igual que darle la bienvenida a Verónica Ruiz, que nos desea, además de buenas tardes, un feliz inicio de mes. Muchísimas gracias a Verónica, que además de eso está también compartiendo nuestro programa. Y bueno, quiero leerles el comentario que nos deja Luis Antonio Vidaurre, que es diferente al que ya había compartido con ustedes, que nos dejó Emanuel Barrientos. A lo mejor los animo a que conversen ustedes dos o algunos más de nuestros oyentes por medio de Facebook. Dice Luis Antonio Vidaurre Obregón: buenas tardes, no hay un candidato idóneo dentro de los 5 primeros puestos. Mi voto será nulo, con eso demuestro mi inconformidad con el sistema. Y compartido nuestro programa. Muchísimas gracias a Luis Antonio Vidaurre, y él me encanta, es por haber compartido, porque lo que queremos en lo que respecta a temas específicos, como es por quién votar, voy a votar de tal manera, etcétera, queremos mantenernos nosotros neutrales. ¿Para qué? Para mantener la objetividad, porque al final, como yo lo comentaba la semana pasada, Jorge, y lo voy a seguir mencionando en estos días, debe ser una decisión individual y no debemos aceptar presiones de nadie de cómo vamos a votar. Lo que sí pienso, y es una reflexión que estoy trabajando para el próximo lunes, porque pienso que es el momento de compartir esa reflexión, es ¿por qué votar? ¿Y para qué votar? Porque son dos cosas diferentes. ¿Por qué votar y para qué votar? Y específicamente en estas elecciones, que yo sí considero que debemos de ejercer ese derecho. Carmen Contreras Colón también nos cuenta que ya compartió todo a pulmón. Muchísimas gracias a todos los oyentes que nos están acompañando. Entonces, como nos va a llevar un poco más de tiempo el discutir en particular los temas que tienen que ver con las elecciones y la información más reciente que hay en lo que respecta a estas, lo primero que quiero hacer, por supuesto, después de recordarles, apreciables oyentes, que el McRib adelantó octubre a junio. Así es, el McRib de McDonald's, que estamos acostumbrados a disfrutarlo en octubre, lo podemos disfrutar ya en junio, apreciables amigos. Por eso dicen que ya llegó octubre, llegó el McRib a McDonald's, y nos están invitando, además de eso, nuestros amigos de McDonald's, a probar el nuevo McRib con aros de cebolla empanizados, o pruébalo con tocino, con queso o el delicioso clásico. Esos amigos, cualquiera el que usted escoja, es para ir a probarlo ya ahorita, a probarlos a McDonald's. Pero bueno, como les comentaba en el segmento anterior, el artículo hoy que compartí en mi blog y que también compartió El Siglo en el medio digital El Siglo, se titula "El presidente es un mediocre", y lo acompaña, vean qué cara de diablo tiene Salman Rushdie, no sé si ya lo viste, George, ¿quiénes de los oyentes lo vieron? Aquí tengo yo a Salman Rushdie, el autor de los versos satánicos, que le representó vivir durante más de una década escondido por la fauta, ¿cómo es? Fauta es, ¿sí? Sí. Ahorita les confirmo, apreciables oyentes. O sea, la condena a muerte que le en contra de él por haber, según los líderes religiosos de Irán, ¿no? Que lo condenaron a muerte por esta obra literaria de él. Entonces, pues él se ha convertido en un símbolo de lo importante que es respetar la libertad de expresión aunque hayan excesos. Y esta frase de Salman Rushdie me pareció buenísima para que acompañara mi artículo de hoy. ¿Qué es la libertad de expresión? Sin la libertad de ofender, deja de existir. Entonces me pareció buenísimo para que quede claro que a Sandra Torres, a Jimmy Morales y a cualquiera. ¡Ay, qué bueno! Ya me pusieron la imagen. Pilas, Marito, ya puso la imagen que acompaña mi artículo hoy en mi blog en martayolanda.com de esta frase Salman Rushdie. Y yo repito
el presidente es un mediocre. Y lo puedo decir sin temor a ser demandada penalmente por Jimmy Morales o cualquiera que ocupe el cargo de presidente. Lo mismo puedo decir en el caso de cualquier funcionario del Estado que se me antoje decirle a la cara lo que pienso de él o de ella. Atención, Sandra Torres. Aunque en el caso de Sandra Torres, Jorge, y apreciables oyentes, es algo así como una zona gris, porque no es funcionaria. Y esperemos que nunca lo llegue a ser, mucho menos presidente, pero ya goza del privilegio del antejuicio que gozan aquellos que ejercen el poder. Entonces, bueno, ¿es o no es? Es ese cuestionamiento que nosotros tenemos en contra de este privilegio que no debería existir. Pero bueno, lo que yo... Pero ¿sí? solo para el tema que tratás, yo sí considero de que una vez tengan antejuicio y son candidatos a un puesto de elección popular, les aplica la sentencia esa de la Constitución de que cualquiera puede hablarlas en el ejercicio de sus funciones, que en este caso pues será su función de candidato mientras sea electo, pero mientras sea o no sea electo, pero igual aplica la no restricción que presenta la Constitución guatemalteca. Qué buenísima frase, dice José David Vélez Linares. Ojalá que buenísimo le parezca también mi artículo y lo comparta. Pero bueno, más adelante, precisamente en mi artículo, Jorge, menciono esta parte del artículo 35 de la Constitución a la cual estás haciendo referencia, que al final nosotros los ciudadanos podemos decir lo que se nos antoje, decírselo a la cara, decírselo por escrito, decírselo por redes sociales, en artículos, en entrevistas radiales, donde quiera. Podemos decirles lo que se nos antoje, lo podamos justificar o no, porque esto es lo que hay que enfatizar, Jorge. Podamos justificarlo o no. Es mi derecho como ciudadana. Por supuesto, si quiero ejercer como mandante responsable, y esta es mi sugerencia, que utilicemos de manera voluntaria, responsablemente nuestro derecho a la expresión, que seamos mandantes responsables. Lo prudente es que justifiquemos los adjetivos que elijamos usar para calificar a quienes ejercen el poder. Porque, por ejemplo, yo podría justificar, no lo considero como me lo mencionó en un chat Claudia Antillón, que de Orbo, que coincide con mi artículo, le gustó mi artículo, pero llamar al actual presidente mediocre considero que se puede justificar y no es un ataque ad hominem. Sin duda, ataques ad hominem son los insultos, ¿no? Si le hubiera llamado burro, el presidente es un burro. Va, eso, aunque unos estén de acuerdo, pues eso sí sería un insulto. Mediocre es un adjetivo que yo puedo justificar por qué lo utilizo para referirme, si así se entiende en mi artículo, al actual presidente Jimmy Morales. Pero bueno, al final, el punto es que mi sugerencia en este punto es que seamos mandantes responsables, por tanto prudentes, y que justifiquemos los adjetivos que elijamos usar para calificar a quienes ejercen el poder. El ataque ad hominem, y esto es también otro consejo que yo le doy a los oyentes, ya de ustedes depende si lo quieren aceptar o no, pero el ataque ad hominem demerita un justo reclamo que se le debe hacer no solo a Morales, sino a la mayor parte de funcionarios, diputados y jueces. No obstante, debe ser tolerado el insulto injustificado a los gobernantes, porque recordemos que ejercen el poder, y ejercer el poder es utilizar de forma legal, de forma monopólica, el uso de la fuerza, Jorge, con un objetivo específico, que ese parece ser que han olvidado los gobernantes y los wannabe gobernantes también. Más adelante, cuando hablemos de los debates, por favor, si alguno de ustedes oyentes me recuerda para que regrese a este punto en particular, que se les ha olvidado, o a lo mejor nunca lo han conocido, o conocido la naturaleza del gobierno, y por tanto cuáles son las funciones que debería de ejercer el gobernante. Pero bueno, no obstante, repito, a pesar de que me parece deleznable las falacias ad hominem
considero que debe ser tolerado, es injusto, insulto injustificado a los gobernantes para evitar en el largo plazo perder nuestra principal arma contra las dictaduras, la libertad de expresión. Y por cierto, en Guatemala me lo permite a mí, se lo permite a Jorge, se lo permite a usted, sin límites, como debe ser el artículo 35 de la Constitución, que dice, abro comillas, es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o por disposición gubernamental alguna. Atención a los Sandra Torres, incluida la ley de femicidio. Es clarísimo. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Esto es clarísimo, no necesita de intérpretes. Quien en uso de esta libertad faltara el respeto a la vida privada o a la moral será responsable conforme a la ley. Más adelante les voy a comentar cuál ley. Quienes se creyeren ofendidos tienen derecho a la publicación. Esta es la pena, también es muy importante, a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones, particularmente cuando es un medio de comunicación. No, pero este es el punto clave, porque no pueden andar los funcionarios públicos pidiendo que se publiquen sus aclaraciones cuando no les parece una nota o un comentario, Jorge, porque en la segunda parte del artículo 35, la Constitución claramente dice, no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. Y les guste o no, están en el ejercicio de sus cargos desde que toman posesión hasta que lo entregan, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Independiente, porque te recordás cuando... Y cuando están de candidatos. Y cuando están de candidatos, porque te recordás cuando Roxana Valdetti, y a lo mejor los oyentes también lo recuerdan, pretendía que ella era vicepresidente solo de 8 a 5. Es que merece estar presa, pero también Sandra Torres merece estar presa y no encabezando, y eso es lo que me recuerda, lo que me da tristeza es lo que eso dice del 21% de mis compatriotas que están dispuestos a ir a votar, que estén dispuestos a votar por una persona como Sandra Torres. Pero bueno, en fin. Bien hizo el juez Gustavo Adolfo Castillo Rodríguez, presidente del Tribunal 12º de Sentencia Penal, cuando resolvió el pasado jueves 30 de mayo que la denuncia presentada por el presidente Morales en contra del ciudadano Roberto Rímola por insultarlo debe ser tramitada y resuelta conforme la ley de emisión del pensamiento, motivo por el cual no era de su competencia seguir tramitando el caso. La explicación del juez es que entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la honra o reputación del funcionario público se ha de partir de la prevalencia en principio de la libertad de expresión. Aunque yo pienso, Jorge, que en este caso el funcionario público está claro, le puedes decir lo que se te antoje, sí. Ni la ley de emisión del pensamiento ni nada. Se ha permitido que se aplique lo que está en lo que trata las relaciones entre iguales, entre pares, leas entre los gobernados. O sea, tú, si Marito te insulta, o tú insultas a Marito, o tú insultas a alguno de nuestros oyentes, y lo difamas y decides algo que no es cierto, nuestro oyente, si no trabaja en el gobierno, si no es funcionario público, Marito, que definitivamente no es funcionario público, te puede exigir en un tribunal de honor y te puede, dentro de lo que especifica la ley de pensamiento, te puede solicitar que te retractes o que probes lo que estás diciendo de él. Y si no es así, tendrás que publicar una excusa pública, como le pasó a Giovanni Frati. ¿Te recordás que Giovanni al final tuvo que, independientemente y sin entrar en detalles a esa demanda que pusieron en contra de Giovanni Frati hace ya como un par de años, él tuvo que hacer públicas sus disculpas después de que fue vencido dentro del tribunal que se integró para conocer el caso por el cual fue demandado, pero eso es entre ciudadanos, entre pares, entre iguales, no entre el ciudadano y el gobernante, porque
el gobernante, repito, está en el uso de la fuerza monopólica que se le ha delegado al Estado para velar por nuestros derechos, para que se respete la vida, la libertad y la propiedad de las personas, no para que utilicen ese poder para atacarnos a nosotros. Por eso esto es importantísimo. Pero bueno, en fin, la libertad de expresión debe prevalecer y defenderse, aunque algunas personas abusen de esta. Cuando se cometan faltas en su ejercicio, el juez dejó claro que éstas deben de resolverse de acuerdo con lo que establece la ley de emisión del pensamiento y no por medio de una acusación penal. En el caso particular de quienes ostentan un cargo público, y lo recalco, deben entender que durante el tiempo que ejerzan el poder, deben aguantar estoicamente. Si saben qué significa, que estudian a Marco Tulio, a Cicerón y a otros para ver cómo enfrentar estas situaciones. En fin, no les va a caer nada mal. En fin, pero el punto es que deben de aguantar estoicamente todas las críticas que se les haga. Pueden responder a estas, pero no penalmente. También deben recordar, como correctamente lo expresó Jorge Vega, reconocido compatriota nuestro, gimnasta guatemalteco, que, abro comillas, el respeto se gana, y demandando a quienes los insultan con o sin razón, lo único que logran es una mayor animadversión. Eso es lo que se ganan, ¿no? En fin, yo por eso sigo sosteniendo todavía, y espero no equivocarme, que Sandra Torres firmó su sentencia de muerte política cuando decidió manipular, aunque ahora le eche la culpa a sus abogados, la ley de femicidio y utilizarla para atacar a los fiscales que la estaban investigando y atacar a los editores de diario El Periódico. Que conste que le echó la culpa a los abogados de por qué no le habían aceptado el desistimiento de las medidas de coerción, no de que haya metido la denuncia en el Tribunal de Femicidio. Hay que hacer la salvedad de que hasta la fecha pues sigue y seguirá, porque ya ella de lo único que puede desistir, y lo hizo mal, y yo diría que a propósito, pero y lo hicieron mal, aunque esa es la parte que le echa la culpa a sus abogados. Igual, de todos modos, los casos tienen que seguir, porque en esa ley de femicidio se establece eso, que ya, o sea, la supuesta víctima solo tiene que hacer la denuncia, y de ahí ya el Ministerio Público toma posesión del caso y lo lleva hasta que se termine, aunque la persona que haya hecho la denuncia después retire la denuncia, que fue en teoría lo que iba a hacer. Bueno, lo que iba a hacer Sandra Torres en teoría era simplemente decir que renunciaba a las medidas de protección que le habían establecido los tribunales. ¿Y cuáles eran las medidas de protección? Que en el caso del diario El Periódico no podían publicar notas en su contra. Tenemos varios comentarios, Jorge, los voy a compartir, porque pienso que no fui clara, y les pregunto a los oyentes si fui clara. Voy a repetir la parte que me parece lo más importante de mi artículo, pero primero voy a leer los comentarios que me han dejado en Facebook un par de oyentes. Vamos a ver, y por favor, gracias por del comentar, qué buen programa, pero también por favor compartan, como ya lo hizo por ejemplo Johanna Rosales. Pero aquí tengo los comentarios. Vamos, Pancho C. Cruz dice: yo estoy de acuerdo con usted, yo jamás votaría por la señora Torres. Sin embargo, hay abusos por parte de algunos medios, especialmente el peladero del señor Zamora, insultos y acusaciones difamatorias y mentirosas. Creo en la libre expresión, pero no creo en el abuso que hacen de este derecho. Un abrazo. Muchísimas gracias. Igual un abrazo virtual de regreso. María Emma López Solís dice: sí, M.Y., pero él tiene que respetar, así sea una lacra, él hizo mal y tiene que pedir disculpas por insultar al presidente. En otros países no pasa eso. Claro que pasa, María Emma, en el mismo Estados Unidos. Yo no sé si ustedes han visto los memes que hacen de Donald Trump, que es un
personaje particular y que no tiene ningún problema en regresar los insultos, pero no anda demandando. Casi hasta la reina Isabel. Es cierto que anda de visita de Estado tomando el té con la reina Isabel en Inglaterra, en Londres, pero bueno, el punto aquí, y eso es el que debemos entender, yo, más aún, si usted escucha todo a pulmón, usted sabe que nosotros acá los adjetivos que utilizamos los justificamos, no simple y sencillamente insultamos a las personas, porque no creo que sea la forma prudente, la forma racional, la forma objetiva de expresarse, particularmente cuando uno es intelectualmente honesto y cuando uno al final lo que busca es, como nosotros, vivir en una sociedad de personas libres, de personas responsables, con menos obstáculos para poder mejorar su calidad de vida, para poder ser la mejor versión de ellos mismos. Totalmente de acuerdo, o sea, ni Jorge ni yo, bueno, Jorge a veces dice, ¡es un burro! Pero luego aclara, bueno, yo también a mí se me ha salido algún ¡qué burro! Pero al final, esa expresión, aún aquellos que la utilizan porque no tienen otra forma de expresarse, debe ser tolerada. Y yo sí no considero que el peladero, como ahí, los que no han leído mi artículo anterior, en el cual precisamente hablo de el suicidio político de Sandra Torres y hago referencia al tema de la libertad de expresión, al igual que el anterior reto a Sandra Torres, deja clara mi opinión en lo que respecta a secciones en medios de comunicación como el peladero, que me parece lamentable. Pero aún así, el ataque ad hominem, aunque el ataque ad hominem demerita un justo reclamo que se le debe hacer a cualquiera que ejerce el poder, aunque no nos guste el insulto, debe ser tolerado. ¿Por qué? Debe ser tolerado el insulto injustificado a los gobernantes para evitar, y esto es lo que yo quería explicar, pero pienso que con por lo menos un par de mis oyentes fracasé, espero que no con el resto. Pero debe ser tolerado el insulto injustificado a los gobernantes para evitar en el largo plazo perder nuestra principal arma contra las dictaduras, que es la libertad de expresión. Si se les da el poder a los gobernantes para decidir que, si se siente o no insultado y prohibirle a las personas, como lo dice Salman Rushdie, que puedan ofender, entonces ya nos fregamos, porque quedará a la arbitrariedad de quien tenga el poder decidir si fue ofendido o no y castigar a aquel que lo ofende. Y eso a lo que va a llevar a la mayoría es a autocensurarse. Y en el momento en que nos empezamos a autocensurar, dejamos de dar la batalla por las ideas de la única forma que se puede hacer, que es de una forma pacífica, sin agredirnos físicamente. Entonces, sí, pues bueno, si para eso hay que tolerar la agresión verbal a los funcionarios públicos, a los gobernantes, hay que tolerarla. Pero es mucho más importante el que se respete de manera irrestricta, nos guste o no cómo se expresa el otro, pero que se le permita expresarse. Y bien lo descubrió Voltaire, o dicen que lo descubrió Voltaire desde el siglo XVIII, cuando decían, con esta frase célebre que dice, no estoy de acuerdo con lo que dices. Aquí podríamos hasta agregar, no estoy de acuerdo con lo que dices y cómo lo dices, pero estaría dispuesto a defender con mi vida tu libertad de decirlo. ¿Por qué? Porque yo sé que al defenderlo, estoy defendiendo también mi libertad. Sí, y en efecto es la libertad de expresión es parte integral de la libertad, y de hecho es es tan importante que sin ella, como bien dice el lema de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, que sin libertad de expresión simplemente no hay libertad, y al final es una de las primeras libertades que tenemos que tener, precisamente el poder nosotros expresar nuestra opinión, el poder nosotros criticar a un gobernante, y hay que entender de que esto es precisamente, y de hecho al final ese es todo el concepto de las constituciones, el defender, limitar el poder de los gobernantes
para que no abusen de los gobernados. Eso es básicamente el concepto. Y dentro de eso, una de las partes más importantes es precisamente el que los gobernantes no puedan prohibirle a ningún ciudadano, a ningún habitante del país, el que se exprese y el que diga lo que siente y el que los critique. Y si ustedes ven, eso es precisamente el quid del asunto de lo que se va a celebrar mañana, que mañana se celebran 30 años de el caso de la plaza de Tiananmen, y de cómo en el gobierno de China al final literalmente con tanques prohibió la libertad de expresión en China hasta la fecha. Tenemos, ya vamos a ir a la pausa, pero antes de eso le quiero agradecer a Lucrecia de Sáenz, que dice, sí se entendió M&E, y de acuerdo con usted, no podemos permitir que una entidad gubernamental decida arbitrariamente qué es ofensa o qué es crítica. Y bueno, veo que son dos cosas en particular que nos preguntan los oyentes, así que en el poco tiempo que nos queda lo vamos a mencionar. Primero, George, que si podemos compartir nuestra opinión con el debate que hubo ayer entre 5 candidatos a la presidencia, porque la sexta, que era Sandra Torres, no llegó, el de la Asociación de Gerentes. De ahí nos preguntan acerca del voto nulo, porque lamentablemente están circulando muchas falsedades fuera de contexto en lo que respecta al voto nulo, y hay en particular un artículo que nos pregunta a Gerardo de la Riva, un artículo de alguien a quien nosotros respetamos y ha sido nuestro invitado en muchas ocasiones, como es Mario Fuentes de Starac, con su artículo de hoy. Nosotros estamos pendientes de confirmar un dato nomás para poder ya comentar con la evidencia y emitir una opinión al respecto. Pero por el momento, lo que está predominando, y eso me parece despreciable y lamentable, lo que está predominando en esta campaña política son o sacar trapitos al sol, que por eso está bueno, está bien que se saquen los trapitos al sol, pero el problema es que es tanta campaña negra que ya no sabes diferenciar, Jorge, qué es cierto y qué es falso de todo lo que se dice de todos los candidatos, porque no hay ni uno que no le hayan sacado un trapito al sol, o sea, que hayan comentado cosas que sí se conoce que son correctas, que sí es información verídica, pero fuera de contexto en algunos casos, o aprovechan a decir una acusación cierta y al lado ponen una gran mentira, otra mentira y otra mentira. Entonces, yo lo que le digo a mi mamá, porque mi mamá me envía todos los días, mamá, y se me está escuchando, la quiero mucho, perdón que la mencione, pero todos los días, mija me dio esto, mija me dio esto, mija me dio aquello, y yo, mamá, espere, tranquila. En este momento usted lea, respire profundo y no crea, no crea sin que aporten a lo que le están diciendo evidencia. O sea, no se deje manipular por sus emociones. Y lo mismo le digo a ustedes. Nosotros vamos a responder sobre el tema del voto nulo, porque en particular si alguien nos hizo el pensar e investigar si es correcto o no que el voto nulo, porque sería contradictorio. ¿Cuál es la tesis de Mario Fuentes de Starac? Que es alguien a quien sí puedo yo creerle, en quien yo sí confío, pero en esta ocasión no sé si le hace falta alguna información, si es un error de conocimiento el que él está planteando. Pero básicamente dice que no está claro cómo el Tribunal Supremo Electoral va a tomar el voto nulo. Si lo va a tomar como un voto válido o como un voto que no es válido. Si es que ese voto nulo no es del 50% más 1. Por cierto, un tema que una vez lo dejo claro, yo voy a votar y alguien me preguntaba por quién votar, yo no le voy a decir por quién votar, es su responsabilidad, yo le voy a dar herramientas para que usted, utilizando su juicio propio,
decida por quién votar. Ya he entrevistado a algunos candidatos. Esta semana también tenemos programadas otras entrevistas. El miércoles va a estar con nosotros Alejandro Yamatei. El jueves va a estar Julio Héctor Estrada. Tenemos programados también candidatos a diputados. Y bueno, además de eso, en libertopolis.com encuentran ustedes el cuadro comparativo de lo que dicen que van a hacer, con todas sus contradicciones, porque las hay un montón. Pero ahí está lo que dicen que van a hacer, que lo queramos nosotros recopilar, no solo de los supuestos planes de trabajo, sino también de entrevistas que han dado los candidatos, que fue lo que nos permitió hacer este cuadro que les estamos compartiendo desde libertopolis.com. Ustedes lo pueden revisar, lo pueden ver en libertopolis.com, para que usted decida. Yo no voy a decidir por usted, ni voy a asumir la responsabilidad suya. Cada uno de nosotros debe asumir su responsabilidad. Yo les voy a comentar en algunos casos por quienes nunca votaría, o sea, nunca votaría por ningún candidato para nada, ni de la UNE, ni de FCN Nación, ni de todos. Por supuesto, tampoco votaría por Telma Cabrera y los ladrones de Codeca. O sea, queda claro, aunque algunos ahorita pretendan elevarla como una especie de, yo qué sé, de revolucionaria Juana de Arco que nos viene a salvar, cuántas cosas más. La realidad es que Telma Cabrera es parte de una pandilla de ladrones de energía eléctrica. Entonces, obviamente, por ellos es más que obvio que nunca votaría yo por ellos. Entonces, yo compartiré con ustedes por quienes nunca votaría. No voy a comentarles al final la decisión que yo tome en lo que respecta a cómo voy a votar. Estoy segura de que sí voy a votar efectivamente en el caso del Congreso de la República, porque considero que es lo más importante. Y también lo único que les voy a comentar, cómo voy a votar es para el Parlacén. Voy a votar nulo. No me importa las campañas negras en contra del voto nulo en el Parlacén, que las deben estar girando, sin duda, Jorge. Algunos que quieren cómodamente que votes por ellos para ir a este ente, que lo que debemos hacer es que les quede claro a los próximos gobernantes un mandato claro de que queremos que nos saquen, que ya no queremos mantener esa partida de gente, y que les restreguemos en la cara después, y sí, restreguemos en la cara a los que hagan al ejercicio del poder, que el 50% más uno ganó en lo que respecta a la elección al Parlacén. Y si se tiene que repetir y se tiene que imprimir una nueva boleta para votar de nuevo al Parlacén en la segunda vuelta, pues que se imprima. Vale la pena pagar ese costo, con tal de que les quede claro a los próximos gobernantes la opinión de la mayoría de los guatemaltecos, que ya no queremos estar en el Parlacén. Entonces, sí, me pueden mandar a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis amigos, me pueden, todos, cualquier cosa que se les ocurra en lo que respecta, no voten nulo al Parlacén, por favor, porque eso es beneficiar a Sandra Torres. Ahora ya todo es beneficiar a Sandra Torres. Por favor. Sí, y hay que hacer la salvedad que la controversia que hay con relación al voto nulo realmente solo aplica a los procesos donde hay segunda vuelta, y como solo es en el tema de presidente donde hay segunda vuelta, en todos los demás ese argumento no aplica. Pero bueno, en lo que respecta a cómo deberá interpretarse el voto nulo, para mí está claro que sí es válido. Hoy me hizo dudar en lo que respecta a cómo lo ha interpretado el Tribunal Supremo Electoral con anterioridad. Eso es lo único, pero que es válido, es legítimo y es legal, lo es. Así que no se dejen asustar con el petate del muerto. Solo nos hace falta un punto que creo que todavía no tenemos el dato, Jorge, todavía no lo hemos... No. Va. Pero si no hoy, mañana nosotros respondemos a eso. Y vamos a ver, híjola, yo creo que nos tenemos que ir a la pausa, pero ¿qué te dije? Que nos preguntaban, ¿por quién votar? Lo siento, Livni, yo no le voy a decir, le voy a dar la información que yo tengo, pero usted tiene que tomar su decisión objetiva, una decisión racional, en base a sus valores, en base a sus principios y con visión de largo plazo. Pero yo no voy a asumir la responsabilidad de nadie ni decirle cómo votar
ni por quién votar. Yo solo les voy a compartir cómo yo voy a votar. Si usted decide votar como yo al Parlacén nulo, es responsabilidad suya, no mía. Si usted decide no votar por la UNE, léase Sandra Torres, ni ningún candidato de la UNE, particularmente para el Congreso, es decisión suya. Yo solo estoy compartiéndole que yo no voy a votar por ellos. Si usted decide no votar por FCN Nación para nada también, es decisión suya. Yo no voy a votar por FCN Nación para nada. Si usted decide no votar para nada por todos, es su decisión. Yo, esa es la mía, tampoco. Lo mismo con Telma Cabrera y con algunos que pues pienso que, en fin, ni siquiera pues, vale la pena que mencionen sus propuestas supuestamente innovadoras, que no es nada más que más de lo mismo, mucho, por cierto, parecido a lo que impulsó Hugo Chávez en Venezuela, así que de innovador no tiene nada, y lo que ya sabemos son las consecuencias que este tipo de medidas tienen. Respondimos todas las preguntas, no hemos comentado lo del debate, como de plano vamos a regresar a la nota tecnológica y luego le vamos a dar la bienvenida a Luis Pedro. George, ya nos fuimos de un solo. Al final, ¿qué comentarios tenés del foro? Es que yo, ¿qué puedo decir? Son palabras. Hubiera querido tener más tiempo y conocer con anterioridad a quienes iban a participar, como por ejemplo los estadounidenses ya desde ya saben quiénes van a participar en las próximas elecciones o quiénes tienen la intención de participar, para que puedas investigar a las personas y ver si han sido coherentes, si han sido íntegras, etcétera. Por supuesto que yo, ¿qué puedo decir? En general, que el hilo conductor sigue siendo el mismo, que es el estatismo y el intervencionismo. Hay algunos de los 5 que llegaron, sin duda Roberto Arzú me parece que nada que ver. Ese es otro por el que no voy a votar. No les voy a decir que no voten por él, pues es su decisión, pero yo, Marta Yolanda Díaz Durán, nunca votaría por Roberto Arzú, tampoco. Y así que voy a omitir lo que él dijo. De ahí, los otros no es cuestión, porque hay quienes, según leí en redes y comentarios, decían, fulanito y sultanito sabe cómo funciona el Estado. Pero es que no es cuestión de cómo funciona el Estado, saber cómo poder hacer transferencias y manejar el presupuesto. No es cuestión de saber cómo funciona el gobierno dentro del sistema actual, porque el origen del problema es ese sistema. Lo importante es saber qué hacer y cómo hacer la reforma, ese cambio urgente. Por supuesto, previo a todo hay que tener claro por qué hacerlo y para qué hacerlo. Yo no tengo nada más que decir de ese debate, George. Sí, solo que... Y no vi en ninguno la claridad de lo que hay que hacer. Sí, independientemente que algunos sí sepan cómo funciona el Estado, pero este Estado no funciona, este sistema no funciona, punto. Al final hay que entender que el problema es el sistema, y todo lo que estamos viendo ahorita realmente es de gente que dice cómo va a ir a operar dentro del sistema, y cómo dicen que van a ir a operar, porque a saber ni siquiera si van a cumplir lo que dicen, pero al final no le entran al problema correcto, y el problema correcto es que es el sistema donde está el error, donde está el engaño, y precisamente por eso es que nosotros aquí tanto énfasis que hacemos precisamente en que el problema es el sistema y lo que hay que cambiar es el sistema. Mientras tanto, al final va a pasar lo que está, por cierto, citaron a Marta Yolanda ahí en el libro citó Gloria a Marta Yolanda en su libro que acaba de publicar. La vamos a entrevistar, y qué cobardes quienes la están acusando de plagiarse a ella misma, por favor. Es que hay tanto resentido y envidioso, supuestos liberales, porque el ataque viene de supuestos liberales.
Así es, no hay peor cuña que del pobre palo. Cobardes, qué Bueno, cobardes. pero al final, pero la cita que yo me refería era la que hace Marta Yolanda con relación al famoso péndulo ese que va así de la derecha a la izquierda, ¿verdad? Y que en un momento están así todas las opiniones se van hacia la izquierda y luego regresan y se van hacia la derecha y así. Pero el argumento que hace Marta Yolanda en esa frase que le cita Gloria es que al final el eje es el estatismo. Entonces en el caso de los de la supuesta derecha, pues son algunas cosas que quieren controlar en la vida de los demás y otras que no quieren que se controlen. Y del otro lado es casi que al revés, ¿verdad? Igual quieren que se controlen algunas cosas que generalmente son opuestas a las que quieren los del otro grupo, pero al final lo que quieren es que el gobierno, y que al final hay que entender que no hay tal cosa como el gobierno. Son políticos, son burócratas, son personas las que hacen todas las acciones del gobierno, y al final son ellos los que al final están viendo qué es lo que quieren controlar en su vida. Pero lo que tenemos que hacer es precisamente salirnos de ese debate y decir que todo el eje del estatismo es el problema, y eso no lo hace ninguno de estos candidatos. Así es, pero bueno, el punto es que eso es lo que hay, porque eso es lo que el sistema nos atrae. Así es. Entonces, si tan solo entre los candidatos se pueda vislumbrar, particularmente en el caso de los diputados, a alguien que diga, tenemos que cambiar el sistema, porque dentro de este sistema no podemos seguir operando, y los cambios que debemos hacer son estos, y los debemos hacer por estos motivos. Pues bueno, yo por ellos votaría, por ellos voy a votar. Y mientras, pues bueno, ¿qué nos queda? La menos peor de las opciones, otra vez. Vamos a una breve pausa, y cuando regrese, por supuesto que le voy a agradecer a todos los liberhéroes que se han sumado, que nos permiten ya llegar a 62 veces compartido todo a pulmón. Sí, estamos todavía a 13 de llegar a los 75 mínimos. Recuerden que tenemos como meta, qué mejor si podemos llegar a las 100 veces compartido nuestro programa. Pero vamos a una breve pausa, regresamos, amigos, con la nota tecnológica, pero antes de eso, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Sí, solamente recordarles de que samborizar es darle un toque europeo al lugar donde usted vive o donde trabaja, a su oficina, a su edificio, a su vivienda, a su apartamento. Y en Samboro pues son pisos, azulejos y fachaletas de la mejor calidad y con la más alta tecnología. La planta que tienen ellos es de última generación, es de los más modernos de todo el mundo, y les permite brindar y producir aquí en Guatemala pues producto de la más alta calidad y la más grande variedad también, porque tienen precisamente el que utilicen esa tecnología de última, así de lo más moderno, permite que hagan diseños que antes era imposible de pensar. Y pues así que lo invitamos a que antes de tomar cualquier decisión vaya a las tiendas de Samboro y samborícelo todo con Samboro. Y les recuerdo a los apreciables oyentes que llegó el McRib. Sí, llegó el McRib a McDonald's antes de tiempo. Pídelo en sus diferentes combinaciones, el clásico, el nuevo con aros de cebolla empanizados, con tocino o con queso. Ven y pide 1 o 2 deliciosos McRibs solo en McDonald's. Ya no tienen que esperar al McDía Feliz, ya no hay que esperar a octubre. Desde ya, desde hoy, desde ahorita pueden ustedes disfrutar de su McRib. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Conéctate con la red 4G LTE más grande de Guate. Tigo presenta. Bueno, y si usted quiere que sea más alegre
la red de Facebook, pues resulta que hoy hicieron un anuncio de que a partir de hoy empiezan a estar disponibles, solo que en Australia, no en el resto, no en otras partes, no en Guatemala, pero hoy Facebook empieza con su plan piloto de avatares. Y básicamente con los avatares usted agarra así un formato básico y lo puede ir modificando con distintas ropas, distintas forma y color del pelo y de los ojos y todo, para hacerlo lo más parecido a usted mismo. Y luego ya una vez tiene usted definido eso, entonces ya Facebook empieza a generarle un montón de imágenes para distintas actividades con ese avatar. Esto es un programa piloto que hoy inició Facebook en Australia y esperan que a finales de este año ya esté disponible en todo el mundo. Presumo que ahorita lo van a experimentar con los australianos, a ver qué cosas funcionan y qué cosas no, ir puliendo el sistema, y una vez ya lo tengan pulido, pues entonces ya lo van a estar publicando al resto del mundo. Así que esperaremos. Y se miran interesantes los avatares que están saliendo en las notas obviamente de lo que está pasando en Australia, no aquí, pero lo invito a que lo vea y de cómo va a ser Facebook de aquí a unos 6 meses o un año a más tardar. Así que esa es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Siempre conectado con la red 4G LTE más grande de Guate. Tigo presentó Todo a Pulmón. Muchas gracias a todos los liberhéroes que nos permiten ya llegar a 73 veces compartido Todo a Pulmón, y vamos a ver si ahora que ya se encuentra conmigo en la cabina de los estudios de Libertópolis el diputado independiente Luis Pedro Álvarez, para el cual yo sé tenían los oyentes preguntas desde la semana pasada, así que les decía, bueno, ahí las hacen el lunes, porque es el lunes cuando va a estar conmigo Luis Pedro, pues que se pongan pilas y me escriban en Twitter a @MYDDA, en Facebook, en nuestra transmisión en Facebook Live. Me pueden dejar mensajes en YouTube, también si quieren mensajes en nuestra transmisión en Periscope, en fin, en todos los medios por los cuales ustedes se pueden comunicar con nosotros, y que aprovechemos a Luis Pedro. Pero vamos, yo voy a compartir con ustedes este mensaje que nos deja Chata Carchaense, que no sé si ya compartió Todo a Pulmón. Ajá, pero a compartir, ya que voy a hasta leer su comentario que dice: a escasos 13 días de las elecciones aún no he decidido por quién votar para presidente, y pienso que soy una entre muchos más. Creo que el mayor problema es hacerlo por uno que considero honrado y trabajador, pero que en los departamentos no tenga presencia, porque a mí mi mayor temor es que a segunda vuelta lleguen la No Le Toca y la señora de Codeca MLP, quien sí tiene presencia en el interior y ha hecho labor de hormiga convenciendo a la gente de nacionalizar los servicios. Pues bueno, qué terror, lástima que no tenemos un emoticón de terror, porque es el que hubiéramos utilizado ahorita para el comentario de Chata Castrense. Pero bueno, esto sí me sirve para darle la bienvenida a Luis Pedro Álvarez y que comparta con nosotros algunas reflexiones de él como ciudadano y la experiencia que le ha dejado 7 años y medio como diputados, de qué buscar en aquellos que van a dar el ejercicio del poder. Y te comentaba antes de que entráramos al aire, Luis Pedro, que específicamente la semana pasada nos preguntaban acerca de qué recomendarías tú en el caso ya específico del Congreso de la República. Luis Pedro, buenas tardes, bienvenido. Marta Yolanda, muy buena tarde. Nuevamente un gran gusto estar contigo en estos micrófonos, como lo hemos hecho prácticamente con rarísimas excepciones en los últimos 7 años y medio. Por lo menos los primeros lunes del mes estoy aquí presente contigo para responder a tu audiencia, pues con ahí sí que con todos los medios posibles, porque me impresiona todos los medios que manejas, Marta Yolanda, todas las plataformas digitales, tradicionales también, teléfonos, etcétera. Así que toda la facilidad del caso para la audiencia, para poder sintonizar
todo a pulmón y poderse aclarar las ideas, que es tan importante, y defender las ideas de la libertad. Me han preguntado bastante, me han hecho llegar mensajes a mis redes sociales. Yo siempre trato de contestar todos los mensajes que me envían sobre el tema precisamente que tú me estabas comentando en un inicio, un poco ver el comportamiento de qué es o cómo algunas guías o algunas reflexiones o inclusive me han preguntado mi opinión sobre el tema en los temas de elección o a quién vamos por quién voy a votar muy claramente en estas elecciones que estamos a prácticamente 10 días hábiles completos de campaña, porque el otro viernes a las 12 del mediodía se termina la campaña. Y realmente no son 13 días, son 12 días para las elecciones, porque ya el día 13 ya son las elecciones. Sí, de campaña son 10. Ya 10. son las elecciones. Hoy precisamente 10 días hábiles de campaña, así que es muy poco. Y yo creo que ya, salvo que pasara algo tremendamente extraordinario, podrían variar significativamente algunos indicadores de resultados, encuestas que hemos visto en diferentes medios con algunas leves variantes. Entonces, ¿cómo veo yo, por ejemplo, la composición del Congreso? Que es, yo creo que la decisión más importante de todas. En ese sentido, pues, déjenme decirles que por un tema puramente aritmético de diseño institucional de nuestra ley electoral y de partidos políticos, el sistema de representación de minorías que utiliza el famoso método de Hunt, que si ustedes ahí en YouTube hay tutoriales que enseñan bastante claramente y de forma sencilla cómo funciona este método, necesariamente con más de 20 partidos participando para diputados al Congreso de la República, que serán 160, curules las que se estarán pues escogiendo para los próximos 4 años, este 16 de junio, necesariamente va a haber una gran dispersión de partidos políticos. Aunque hubiera un partido que tuviera una gran presencia o una gran dominancia, hoy por hoy en las encuestas nadie pasa el 20% en apoyo a presidentes. Creo, yo no he visto una encuesta con algunos datos, digamos, muy concretos en el tema de diputaciones, pero se suele hacer alguna analogía con mayor o menor impacto sobre los resultados a diputados con su representación a la presidencia. Y con esa matemática, pues te diría que nadie va a tener una mayoría en el Congreso de la República. Absolutamente nadie va a tener una mayoría en el Congreso, que nos requeriría pues 81 diputados. Menos mal, porque eso sí. es algo... Eso es algo que nos tranquiliza, es un mensaje esperanzador, es un mensaje que nos va a decir que, bueno, la tendencia va a ser que va a haber un gobierno limitado en ese sentido. Yo creería que la bancada, si cualquiera, no voy a mencionar nombres, pero si una bancada, por ejemplo, tuviera cerca del 20% de los votos a nivel nacional, separado por distritos, aún así no va a pasar de una bancada de unos 38 o 40 diputados. Veo difícil que una bancada pase de 38 o 40 diputados. Pero lamentablemente con esa cantidad de diputados ya pueden hacer lo que hicieron los de la UNE y durante este periodo que ha sido, mira, y ahí están las consecuencias de esta ley electoral y de partidos políticos, esas reformas, entre comillas, esos cambios que la hicieron una peor legislación de la que era antes, fue con unos sin tener una mayoría, pero sí tener suficiente influencia. Yo creo que ahí, recordemos que la Comisión de Asuntos Electorales dentro del Congreso de la República normalmente iban por representación de los partidos o sus secretarios generales o algunos diputados que están muy cercanos a los secretarios generales, así que el resultado de esas enmiendas realmente favorecía a los partidos políticos, cosa que yo siempre dije, favorecer el oligopolio, porque realmente es un oligopolio, aumentaron las barreras de entrada a la competencia, en este caso electoral, pero increíblemente no solo fue un tema muy apoyado por la mal llamada grupos de sociedad civil, que son algunos grupos de interés que, digamos, se mantienen en constante contacto con la información que se da en el Congreso de la República. Fue aplaudida en ese momento por esas instancias, inclusive por algunas, los clásicos, digamos, de alguna forma influyentes nacionales e internacionales en el Congreso de la República. Y mira el resultado fatal.
Yo siempre creo que con el diputado Leonardo Beltranena y tu servidor fuimos los principales defensores del voto directo, ¿verdad? Que era lo que nosotros queríamos que pasara realmente en esa reforma. Todo lo demás pues me parecía un tema puramente decorativo. Si bien es cierto, pues algunas cositas mejores, pero al final del día, sin voto directo, todo lo demás era bastante decorativo, sí. Y eso, bueno, no irrelevante, porque todas esas restricciones que pusieron, a la única que vinieron a ayudar es a los dueños de los Sandra partidos. Torres. A los dueños de los partidos. Sí. Y por otro lado, lastimosamente, el voto nominal lo bajó la CC. La CC fue la que realmente dio la zarpada final para que el voto nominal no pasara, porque en el Congreso hubo mucha decir oposición. Gloria Porras. Ay, perdón, sí, la CC, ¿no? Básicamente, al final de cuentas, en el Congreso de la República, pese a que había oposición de los partidos, pues sí, la presión que se tenía para impulsar el voto nominal era fuerte. Y entonces se hizo ahí una fórmula que no era el voto nominal directo en su máxima expresión, pero sí era un poco mejor. Y aún eso fue votado por la Corte de Constitucionalidad. Lo que se dice es que por influencia, la cercanía que hay entre la UNE y la señora que tú decías. Gloria Porras. Pero bueno, eso es en el tema, volviendo a la respuesta de tu pregunta, Marta Yolanda, seguramente tendremos un Congreso sumamente disperso, con más de 20 partidos probablemente representados en el Congreso de la República, más bloque legislativo de los que existen hoy. Habrán muchos partidos con 1, 2, 3, 4 diputados, seguramente. ¿Y cómo va a funcionar ahora el tema de los tránsfugas? Me pregunto, porque igual en un principio, como al final se reconfiguraron las bancadas en este periodo, hubo muchos diputados que emigraron de sus bancadas a otras bancadas, y así es como FCN Nación logró ser una de las bancadas con más diputados, a pesar de que, si recuerdo correctamente, habían entrado unos 10 o 12 diputados. Sí. Entonces, ¿cómo se va a manejar en las próximas? ¿Cómo crees? O sea, obviamente tú no tenés una bola de cristal y ya no vas a ser parte del Congreso, pero ¿cómo crees que se va a manejar esto, Luis Pedro? ¿Y habrá posibilidades de nuevo de que hayan diputados que llegan por un partido y al final terminen en una de las bancadas que más diputados tengan para poder tener más poder, más prebendas, más privilegios? Yo creo que lo que vamos a ver es mucha hipocresía, porque creo que hay un incentivo perverso enorme en ese artículo 205 ter de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Recordemos lo que, no lo digo yo, lo dice la Constitución y lo dijo la Corte de Constitucionalidad en la opinión consultiva. Yo se las compartí a ustedes, Marta Yolanda, y con mucho gusto lo puedo volver a hacer, específicamente sobre el tema del transfugismo. La Corte de Constitucionalidad decía, yo creo que en una interpretación correcta de la Constitución, que restringir de cualquier forma la reelección a diputados de acuerdo al texto constitucional es inconstitucional. Valga la redundancia, pero ahí tienes que, al final de cuentas, pues se interpusieron varios recursos en contra de este artículo 205 ter de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y simplemente los tienen ahí guardados o no prosperaron por cuestiones puramente, de orden formal, con lo cual pues la CC evitó entrarle al fondo del asunto, porque no se podría contradecir a lo que ya dijo en la opinión consultiva la reforma de la Ley Electoral. Así es que hoy por hoy tenemos el artículo 205 ter vigente, que obviamente le favorecía a la UNE en ese sentido, le favorece a los dueños de los partidos políticos, porque digamos las cosas como son. En Guatemala todavía tenemos aquí los partidos políticos, tienen dueño con nombre y apellido. Yo estoy seguro que todos ustedes pueden más o menos ir diciendo quién es el dueño de cada uno de los partidos, y eso es terrible. Y por eso pues yo siempre he apoyado el tema de la participación unipersonal, la participación nominal, que la única forma de ser completamente responsable de tus decisiones es si participas individualmente. De lo contrario, como me tocó a mí, yo pertenecía a un partido político más de 7 años, pues me tocó apechugar decisiones con las que yo no estaba de acuerdo. Por cierto, que ya que lo mencionas, aprovecho a empezar a hacerte todas las preguntas que nos están dejando los oyentes. Rodrigo Campos pregunta, ¿por qué participó con el partido que quedó electo, si es tan distinta su ideología o si son similares ideologías? No, yo creo que teníamos, siempre hay cosas en común.
y teníamos muy claro desde un inicio con los miembros del partido en el cual yo participé, teníamos muy claro que teníamos algunas posiciones muy distintas, especialmente en los temas económicos, pero en los temas, por ejemplo, de transparencia, en los temas de justicia, en los temas de fiscalización, teníamos muchísimas cosas en común. Y digamos, sobre eso fue lo que construimos y buscamos consensos, y pues ahí sí que trabajamos. Personalmente trabajé muchísimo, y ahí yo siempre reconozco también el espacio que se me dio de poder tener debate sobre cada uno de los temas. Generalmente perdí, pero había espacio para ese debate, y yo eso siempre lo reconozco y lo agradezco. Pero también pues hay decisiones en algunos temas que no son negociables, y al final de cuentas pues tampoco es que haya estado yo un día ni 2 días, estuve más de 7 años en un partido al cual le dediqué pues prácticamente todo mi tiempo. Yo cerré mi despacho profesional para dedicarme a la política, y básicamente eso es lo que he hecho los últimos 7 años, más serían casi 9 años ya de esto, Marta Yolanda. Entonces pues así lo veo. Digamos, algunas reflexiones que yo hago para las personas que me han preguntado o que me han pedido algún tipo de consejo. Yo no me animo eso de endosar votos, eso no existe realmente. Cada quien pues tiene su propio razonamiento y es responsable de sus actos y analiza las cosas como puede. Pero yo creo que lo que debemos apuntar o lo que deberíamos hacer es escuchar las propuestas de los diferentes candidatos. Yo creo que todavía hay tiempo de cuestionarlos directamente. Hoy es bastante fácil a través de sus redes sociales. Yo les haría bien sencillo, preguntas concretas sobre el tema de impuestos. Eso es muy claro. ¿Usted apoyaría más impuestos? ¿Apoyaría reducir impuestos? ¿Propondría reducir impuestos? Con ese tema de los impuestos, creo que puedes medir muy bien hacia dónde va la tendencia. Yo de esa pensamiento. pregunta les he hecho a los Sí. que he entrevistado. Sí, esa pregunta para mí es básica y clave, porque eso más o menos te va diciendo cuál es su concepto de lo que tiene el Estado. El tema, por ejemplo, de más regulación o de programas sociales, o digámoslo, programas, a mí me gusta más decirlo, programas redistributivos de riqueza, porque al final de cuentas, también. sí, porque hablar de programas sociales se le pone ahí un poquito se le adjetiva ahí como que si fuera algo positivo, Es cuando realmente manipulador. cuando realmente son negativos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y si estaría de acuerdo en impulsar más, eliminar a los que hay. Por ejemplo, en cuanto al Ministerio de Desarrollo Social, ¿cuál es su opinión en cuanto a ese ministerio? ¿Hay que eliminarlo o no? Ese tipo de preguntas básicamente encaminadas a ver si es una persona, digamos, que apoya el estatismo, que es lo que hoy por hoy predomina en nuestro sistema, ya sea con una bandera socialista o con una bandera conservadora, pero al final de cuentas lo que hoy por hoy pues predomina es un pensamiento estatista, y esa sería mi primera pregunta. O por lo menos el primer concepto que yo buscaría aclarar en cuanto a un candidato. Yo personalmente no he escuchado una propuesta clara y concreta de un equipo de diputados que realmente vayan en contra de la línea estatista que hoy por hoy domina en nuestro país. No, pues obviamente no tengo toda la información al alcance, mi conocimiento es limitado, y es obviamente pues depende, pero estoy involucrado en el tema, digamos, y estoy en el día a día en el Congreso de la República, y yo personalmente no he escuchado, no he visto una propuesta al legislativo que claramente tenga el lineamiento de ir en contra del estatismo o de limitar más el gobierno, o por ejemplo, ¿qué va a hacer? Una pregunta que para mí es necesaria. ¿Cómo frenaría usted el expansionismo de gasto público a través de privilegios como lo son los pactos colectivos de trabajo de los sindicatos y sectores laborales de gobierno? Eso para mí es clave. El presupuesto de Guatemala, el presupuesto de la Nación de Guatemala no es pequeño, es un presupuesto grande. Van a recaudar más de 60,000 millones de quetzales este año, seguramente de impuestos. O sea, es un montón de dinero. Y de eso, un montón de dinero, aunque 2,000 millones o 2,5 millardos menos de lo que habían proyectado, con tal de que les aprobaran un absurdo. Sí, un presupuesto de casi 90,000 millones de quetzales. Es absurdo. A mí me preocupa el próximo presupuesto, Luis Pedro, porque hay que reducir ese presupuesto, no podemos seguir Seguro, así. no podemos seguir así. Mira,
obviamente al no llegar los impuestos y al Congreso que apruebe, se han aprobado 2 créditos en lo que va del año, 2 créditos relativamente pequeños, uno de $100 millones y uno de $150 millones, que digamos no alcanzarían. Es que eso me da horror. No alcanzarían, O sea, pero no son para pagar deuda, digamos. Yo no veo condiciones para que este Congreso vaya a aprobar deuda para pagar hoyo fiscal. No lo veo. Honestamente pero no lo veo. aprobaron ese absurdo presupuesto el año pasado. Por supuesto, sin mi voto, y yo he sido consistente, llevo 7 años de votar en contra del presupuesto de la nación y básicamente por las mismas razones. Y eso va respondiendo a otras de las preguntas que te hacen los oyentes al final. Ya vamos nosotros a hacer un programa de 1 hora por lo menos con Luis Pedro para que ya con detalle él pueda hacer una evaluación de lo que fueron estos 8 años en el Congreso de la República. Pero precisamente una de las preguntas que hacían algunos de los oyentes, ahorita no lo tengo en la mano, tenía que ver con lo que al final que has hecho en estos 7 años. Creo que fueron 2, uno de ellos Carol Piedrasanta, y voy a buscar quién más. Pues de lo que yo, de las cosas que más, satisfacción personal tengo es haberme opuesto, y no una oposición, silenciosa, opaca o ahí pusilánime en el Congreso, sino a los presupuestos. Me he opuesto de viva voz, he tomado el micrófono cuando han habido diferentes, se han aprobado, en diferentes etapas, lo he hecho en cada una de ellas, o cuando se han aprobado de urgencia nacional, también lo he hecho. A veces he sido la única voz disidente dentro del Pleno del Congreso en contra de los presupuestos. Tengo memoria de algunos presupuestos que fui el único que tomó el micrófono en contra del presupuesto para decir lo irresponsable que era aprobar un presupuesto deficitario y señalar, 4 o 5 cosas temáticas que me parecían relevantes. Y yo aquí, en tus micrófonos, Marta Yolanda, lo he dicho y lo he denunciado, que me parecía impresionante que no hubieran más voces. No es que haya sido la única persona que se opuso a las votaciones. Otros se opusieron a las votaciones tal vez porque no les llenaron la bolsa o no satisfacieron de alguna forma sus solicitudes. Pero en el caso mío sí lo hice por principios. Lo más probable es que este año lo voy a volver a hacer. Vamos a ver cuál es la propuesta del Ejecutivo para el próximo año, pero no tengo ninguna luz de que vaya a ir bien encaminada, porque para que yo pudiera aprobar un presupuesto de la nación tendrían que llevarlo con 20,000 millones de quetzales menos, seguro, por lo menos. Entonces, qué bueno, Luis Pedro. Para que podamos seguir escuchando esas reflexiones y esos consejos que les das a los oyentes de qué buscar en las próximas elecciones, tenemos que hacer una pausa, pero primero quisiera leer estos 2 comentarios y ya después irnos a una breve corte y regresar ya con los oyentes. Lorena Juárez de Rosales te envía saludos y dice, como siempre, gracias por tu compromiso y tu trabajo en el Congreso. Lucrecia de Sáenz dice, por favor, pregúntele al diputado Álvarez si alguna vez intentó reactivar la propuesta de prorreforma, y si la respuesta es sí, ¿cuál fue el resultado? Si la respuesta es no, ¿cuál fue la razón? Con mucho gusto, solo para, creo que la primera parte, un agradecimiento, y en el caso específico de prorreforma, lo solicité, el argumento fue, y hasta mandé una carta a Dirección Legislativa en algún momento, pero la respuesta es que la Comisión de Legislación le dio un dictamen desfavorable al tema de la cuestión. Aún con el dictamen desfavorable, para mí que eso tiene que ser conocido en el Pleno del Congreso. Las agendas, lastimosamente el tema de agendas en el Congreso de la República se pone por votos. Es decir, una persona en lo individual no puede poner un tema para conocerse en agenda. Han habido 3 o 4 intentos de reforma constitucional, no solo el de prorreforma, y al final del día, para ser ecuánimes, todas estas propuestas, 3 o 4 propuestas de reforma constitucional, deben conocerse en el Pleno. Es más, en las últimas semanas sí se ha agendado un dictamen desfavorable de una reforma que presentó otro grupo, que juntó más de 5,000 firmas, interesante también. Ellos hicieron una propuesta de reformar un artículo específico sobre el poder público, y se ha agendado, aunque no se ha conocido, se ha agendado. En el caso de prorreforma, yo creo que le tienen tanta animadversión, y yo creo que infundada y muchas veces con desconocimiento al tema de prorreforma, que ni siquiera lo quieren discutir. Es una, no sé, tal vez, evidentemente se sentirán amenazados muchos, de alguna forma, en contra del status quo. No, y sobre todo porque es una reforma que lleva debidamente confirmadas
más de 70,000 firmas de ciudadanos que nos identificamos hasta con nuestro número de empadronamiento. Entonces eso no es cualquier cosa. ¿Y cómo es posible que, a ver, cuántos diputados forman parte de esta comisión? ¿De legislación? Sí. Depende cada año. Digamos... Pero en promedio, ¿cuántos son? En promedio, en ese tiempo habría unos 15. ¿Cómo es posible que 15 diputados puedan decirle que no a la solicitud de más de 70,000 mandantes? Se les olvida que los que mandamos somos nosotros, claro, los ciudadanos, y ellos son los que nos deben de obedecer. Y había un claro mensaje de más de 70,000 mandantes de que queríamos una reforma y que esa debe ser consultada, y hablo todavía en presente, debe ser consultada a los guatemaltecos y debe ser justamente discutida. Y en cualquier elección, por ejemplo, en la consulta popular de Belice, el tema de Belice, de sobra se pudieron haber presentado las reformas de prorreforma que considero, según recuerdo, son las más antiguas y son las primeras que deberían de ser consultadas, o las más antiguas o las segundas más antiguas que se hayan presentado. Y debe de ser consultado, eso es lo correcto. No lo pueden decidir 15 diputados, entre ellos corruptos como este señor Oliverio García Rodas, correcto. Él ha sido presidente de la comisión, no sé. Él, según recuerdo yo, él era el presidente de la comisión y él fue el que salió diciendo que no. ¿A cuenta de qué? Un tipo que además de eso se hace pasar por un gran jurista cuando no lo es, y lo único que es un empleado de narcos. Y tengo todo el derecho de decirlo públicamente. Y que ojalá él va de nuevo entre los... No. Menos mal que ya va para afuera en el Congreso de la República y que no hay opción. Él creo que está para el Parlacén o algo así, ¿no? Creo que no va a participar. No. Pues qué bueno que ya no lo vamos a tener en el Congreso de la República, ese señor nefasto. Pero bueno, en fin. Lo que con mucho gusto puedo hacer es puedo solicitar un despliegue de las iniciativas de reforma a la Constitución, Marta Yolanda, que no se han conocido en el Pleno, quién las presentó, la fecha de sus dictámenes y el estatus jurídico de ellas. Con mucho gusto te lo puedo conseguir. Me parece excelente. Vamos a ir a una breve pausa, pero antes de hacerlo, a aquellos que les quiero recordar algo muy importante, en particular a quienes están preocupados de que se vayan a enfermar de gripe, catarro y otras enfermedades por no tener sus defensas altas para resistir los virus. Les quiero recordar lo que yo hago para no enfermarme o para minimizar las posibilidades de enfermarme. Yo tomo todos los días una onza de Echinacea Blend líquida de ELA. Es un blend, es una mezcla, porque además de equináceas, porque tiene varios tipos de equináceas, por eso es la mejor de las mejores, tiene también vitamina C, zinc y aloe vera, que sube nuestras defensas, así podemos tener una mejor calidad de vida y disfrutar de esta existencia nuestra. Recuerden que la Echinacea Blend líquida de ELA la encuentran en las tiendas de GNC o GNC, o escribiendo al WhatsApp de ELA. Apunten 49 50 34 14, 49 50 34 14, donde de paso en el 49 50 34 14 deje de sufrir. Sí, pare de sufrir de agruras, acidez, colon irritable, alivie las úlceras. ¿Tomando qué? Aloe vera gel. No los fresquitos que venden en el súper, porfa. No sea, mire, codo, tacaño con usted mismo. Son apenas 10 quetzales diarios. ¿Cómo es posible que la gente, no todos estemos pagando 10 quetzales diarios por disfrutar de nuestra comida? Divídalo entre 3 quetzales por comida, 3.33 por comida. Eso es lo extra que estaría pagando si usted compra el aloe vera gel de ELA, que cuesta el bote, si me recuerdo, 320 quetzales, o sea, son menos de 10 quetzales al día, por poder disfrutar de su comida. Aloe vera gel, esa es mi otra receta para disfrutar de cosas
ricas en esta vida, incluido el chile comanero que me encanta echarle a todo, o este té de jengibre que está pero picosísimo que me pasa doña Liz. Pero bueno, amigos, ya saben, esta es nuestra recomendación para disfrutar de su vida. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos para continuar conversando con el diputado Luis Pedro Álvarez, y les recuerdo, apreciables oyentes, lo importante que es compartir nuestro programa. Por favor, únanse, solo nos faltan 21 liberhéroes para lograr llegar a 100 veces compartido todo a pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Y bueno, en Twitter dice, veamos, tenemos varias preguntas. Dice Gerardo de la Riva, ¿por quién nunca votaría el diputado Álvarez? Vía Twitter. Definitivamente por Sandra Torres. Pedro Pablo Vázquez dice, aplaudo la labor realizada en el Congreso y consta que Luis Pedro sí se ha opuesto a los tantos préstamos y presupuestos nacionales desfinanciados. Sin duda que en la próxima legislatura no habrá quien ejerza esa voz disidente. Eso es en el caso de Twitter. En el caso de Facebook, estoy bastante atrasada, pero son un montón de comentarios. Marta Isabel Niños y Fuentes dice, es muy importante escuchar opiniones como las de Luis Pedro, que ya vivió en ese nido de ratas, aunque él sea la diferencia. Estoy de acuerdo con M&E, por quien no voy a votar. Creo que si todos vamos en la primera vuelta, podríamos sacar a aquellos que llevarían a Guatemala al desastre. Es complicado, de verdad. Por cierto, Luis Pedro, ¿regresará a la radio? Pregunta. Pues por invitación de Marta Yolanda, seguro en algún momento. Por supuesto, ya lo vamos a tener más seguido acá en Libertópolis. Marta Isabel, gracias, nos cuenta Marta Isabel, que ella ya compartió, es una de las liberhéroes que está dando la batalla de las ideas. Rodrigo Campos, pero hay que pensar en las alianzas. Sí, ese es el problema. Las alianzas que luego hacen, pero que al menos no haya ninguno que tenga la mayoría. Va a ser ese término horroroso, menos peor. Carol Piedrasanta, qué lástima que ya no lo vamos a tener en el Congreso, pero usted cumplió con lo que dijo de estar solo 2 periodos. Yo pienso que votaré por los candidatos de Creo. Para candidato a la presidencia no sé todavía. Carlos Medrano, según la UNE, va a ganar 52 curules. ¡Qué horror! Ya vieron por qué debemos de compartir todo pulmón, para que la gente piense y no vote por la UNE para nada. Rudy Berganza, esto no sirve de nada porque lo que vale es lo que va debajo de la mesa. No importa si hay mayoría, lo que cuenta son los dolaruchos debajo de la manga. Ay, triste pero cierto, todos esos quetzales que vuelan, o mejor dicho, dólares que vuelan en el Congreso de la República. Pues imagínate, Marta Yolanda, que al final de cuentas esos son los incentivos perversos de apoyar los temas estatistas, y por eso la necesaria o lo importante del cuestionamiento y el comprometer a los diputados. Mejor si les pueden escribir de vuelta a los diputados para que tengan ustedes algo que enseñarles después con los temas estatistas. Es que obviamente lo que podríamos decir que los que abiertamente defienden posiciones socialistas, pues claramente impulsan el estatismo. Pero dentro de los que supuestamente defienden la libre empresa o el mercado o en fin, hablan de inversión extranjera necesaria para salir de la pobreza, lo cual es cierto, cuando uno los cuestiona, pues resulta que también aprueban programas como por ejemplo programa escolar, es que hay que ayudar a los niños. Programa al adulto mayor, es que hay que ayudar a los pobres viejitos. Cierto, yo soy de las personas, te digo, yo no puedo creer que haya un guatemalteco con 2 dedos de frente que no le rasgue el corazón ver la pobreza en que viven muchísimos de los niños que en este país, o las condiciones en que llegan a la vejez muchísimas personas también en este país. De verdad que no, eso sería ridículo, sería ridículo. El tema es cómo
si enfrentamos ese problema con seriedad, con objetividad, con responsabilidad, con visión de largo plazo, es diferente. Porque obviamente lo más fácil es decir, no, apoyo un programa o un proyecto para darles, no 200 quetzales, 2,000 quetzales y sacarlos de la necesidad. Pero es falso. No alcanzarían los impuestos del país para darle a todos nuestros niños 2,000 quetzales al mes. No alcanzarían. Y además, lo más importante es que no es ético. Y así como suena, aunque suena bien intencionado, no es ético, porque quitarle a una persona el fruto de su trabajo para dárselo arbitrariamente a otra, según mi propia decisión como gobernante, eso no es ético. Eso a final de cuentas es utilizar el poder coercitivo, el monopolio del poder coercitivo del gobierno para robarle a la otra persona, porque puede ser el deseo del que se ganó el dinero lícitamente, pues simple y sencillamente disponer como a él mejor le convenga, y no regalarlo a otras personas. Hay personas que pues, son benevolentes y pueden hacer donaciones privadas, que de hecho es muchísimo, la caridad privada es magnífica. Se hace más con la benevolencia individual, ejerciendo la virtud de la benevolencia. Totalmente. Que cualquier cosa. Si tú sumas, solo el otro día estaban sacando lo que han donado los ricos, los grandes ricos de Estados Unidos y de otros países en caridad privada. Supera por muchísimo los programas sociales de toda América Latina. Creo que solo lo que ha donado Bill Gates y estos señores Bezos de Amazon y algunas empresas grandes, te aseguro que sumados ellos han ayudado más a la gente con necesidad que todos los gobiernos de América Latina juntos, sin pasar y sin estropear o sin crear sesgos antieconómicos que al final de cuentas generan tropiezos en el mediano y largo plazo para realmente salir de la pobreza. Vamos a ver, hay varios comentarios que tenemos, por cierto que quiero agradecer con los que estaba en deuda, que estaban discutiendo el tema de la libertad de expresión, entre ellos agradecerle a Carolina Castellanos, que dice que está totalmente de acuerdo con el respeto irrestricto a la libertad de expresión, aunque eso signifique tolerar a aquellos que la utilizan mal y se dedican solo a insultar. Pedro Pablo Vázquez Gutiérrez dice, Ayn Rand, en el capitalismo el ideal desconocido da los fundamentos de la defensa de la libertad de expresión. Excelente recomendación. Capitalismo, el ideal desconocidos. Luego, hay más comentarios acá que tiene acerca de la libertad de expresión. Fernando Sáenz dice, buenas tardes, en mi opinión faltarle el respeto al presidente, ahí se ve su educación del muchacho que le dijo cosas. Se lo apuesto que el que le gritó cosas al presidente más de alguna vez en su vida ha sido corrupto o ha hecho cualquier negocio o tranza. Se lo apuesto, pero si es falta de respeto, sea como sea, se merece el respeto. No, yo sí creo que el respeto se gana, pero yo no soy de las que insulta. Yo argumento y utilizo adjetivos cuando los puedo justificar porque me parece que es la forma correcta de hacerlo. No pero defiendo al que insulta, porque la libertad de expresión bajo ningún punto de vista podemos dejarla en manos de los gobernantes. Mientras no se convierta en una agresión física, tenés que tolerarlo. Sí. Así es. Y a mí me ha tocado. Te digo, hay videos de cuando me tocó entrar al Congreso de la República y me insultaron, me dijeron de todo, gente que ni me conocía, porque le preguntaba, mire, ¿usted sabe cómo me llamo? Y no tenía ni la menor idea, o qué he hecho, tampoco. Y me dieron la gran madera, pero bueno, hay que ser tolerante, mientras no se convierta en una agresión física, hay que ser tolerante. Carol Piedrasanta dice, ya leí el de Carol Piedrasanta, ya lo llené, el de los dolaruchos. Tengo otro Carol Piedrasanta. ¿Qué puede decir que fue su aporte en estos años en el Congreso? Bueno, de eso es precisamente lo que vamos a hacer un programa entero, ¿te parece? Seguro. Rodrigo Campos, no contestan cuando uno le escribe la mayoría de los diputados. Pues ahí sí que ya tiene una buena idea de por qué no votar. Cuando vaya escribiendo eso y hágaselo saber, eso es importante. Y hágalo público también en sus redes y dígale, mire, yo cuestioné a tal diputado y no me contestó nada. Háganlo saber, eso los mueve un poquito a contestar. Aquí que escuche tu esposa lo que dice Marta Isabel Niños y Fuentes, ahí te está echando el ojo, dice, qué guapo está Luis Pedro. Muchas gracias. Guapo y amichado ahora. Carlos Medrano. Y en problemas. Y en problemas. No. Lo único que queda debiendo el diputado Luis Pedro es su explicación del haber votado a favor de la ley nefasta en septiembre de 2018. En esa oportunidad no queda en deuda, porque sí hablamos de ese tema, por lo menos en todo pulmón, lo hablamos
cuando estaba recién salida del horno esta ley y este punto en el cual no De los cuales conocemos con Luis Pedro. voté en contra en una y voté a favor de otra, ¿verdad? Correcto. Luis Pedro, dice Walter Fer Flores, ¿qué podemos hacer en forma efectiva para quitarnos de encima el pacto colectivo del Congreso? El del Congreso y el de todas las demás instituciones, porque fíjense que interesante, en el Congreso se metió un juicio de nulidad de parte del Congreso de la República, del presidente del Congreso de la República, creo que de hace 2 años está ese proceso, y ya el Tribunal Laboral dijo que no. Y ahí están los empleados con aumento de 10% anual. Yo no sé eso a dónde va a llegar. Yo tengo conocimiento de empleados, secretarias que están ganando 55,000 quetzales, cuando los diputados ganamos 27,000. Entonces, ahí sí es un tema. Y no los honrados. Sí, digamos, mi salario es eso. Es un tema que va mucho más allá del Congreso, es un tema que está en todas las instituciones públicas y municipalidades también, que para mí va a acabar. No hay presupuesto que aguante con ese sistema perverso de los pactos colectivos y el derecho laboral en Guatemala. Si eso no, de algún momento, porque al final de cuentas va a tener que hacer una corte de constitucionalidad, podría ser una iniciativa de ley en el Congreso, pero por ejemplo los salarios, le llamaron los salarios, no me acuerdo cuál es el nombre que le pusieron, diferidos, que eran diferentes para diferentes sectores, los declaró inconstitucional la CC. Que era un esfuerzo interesante para poder pues flexibilizar un poco el tema laboral en lo privado. Por En eso lo público, yo sí creo que algo fundamental, si queremos que cambie Guatemala, es reformar la Corte de Constitucionalidad. Definitivamente, o en su momento hasta considerar eliminarla. Totalmente. Yo lo dije cuando se estaban impulsando reformas a la Constitución, yo sí consideraría eliminarla en algún momento. Tiene un presupuesto enorme de más de 200 millones de quetzales al año. Los costos de oportunidad que ha generado, y encima ha concentrado muchísimo poder en los últimos años, pero muchísimo poder, prácticamente ilimitado, y ha producido los desmanes que se dan naturalmente con instituciones que concentran tanto poder. Así va a ser, y creo que va en camino, o hemos visto la degeneración de los fallos de la Corte o de las diferentes Cortes desde el año 86 para acá, un declive pues enorme de los tentáculos de lo que ha sido la Corte de Constitucionalidad. Marta Yolanda, yo sé que se nos está acabando el tiempo. Ya se nos acabó un minuto. Solo decir que por Quedé favor, entera voto con los nulo eventos. en el Parlacén. Ahí sí ¡Bravo! creo que todos debemos impulsar el voto nulo en el Parlacén, Me eso sin parece discusión. Muy bien, porque ahí están algunos que yo creo que son los mismos que quieren llegar al Parlacén diciendo, no voten por el Parlacén, No, porque ahora miren, nulo al Parlacén, si algo por les puedo favor. decir, yo en 7 años y medio de estar en el Congreso de la República, jamás recibí algo interesante, pero nada interesante de parte de nuestros representantes en el Parlacén de Guatemala. Imagínense, yo en el Congreso de la República, les digo de verdad, es lo más inoperante que hay y es un presupuesto enorme. María Emma López, solo para terminar ya, María Emma López Solís dice, excelente comentario sobre la CC, hay que eliminarla. Aura, y voto nulo al Parlacén, también lo apoya María Emma. Aura Violeta Roldán, buen programa y felicitaciones a Luis Pedro y Marta Yolanda. Juan Ramón y Mara Figueroa nos saludan. Salvador Orellana Pontaza, gracias Luis Pedro, nos ayudaste a abrir los ojos junto con nuestros amigos de Libertópolis. Carol Piedrasanta, yo voté por Luis Pedro y siento que no me arrepiento, lo felicito. Él era de los que estuvo siempre muy puntual. Carol Piedrasanta agrega, ¿usted sabe cómo se puede hacer para que Guate salga el Parlacén? Bueno, qué casualidad, nos adelantamos. Votando nulo es el primer punto, el primer principio. ¿Y luego qué habría que hacer? Bueno, el presidente puede denunciar el tratado, porque al final de cuentas el Parlacén es un tratado internacional. Habría que pedirle alguna propuesta a algún presidenciable que denuncie ese tratado, básicamente salirse del tratado. De ahí, bueno, tenemos más comentarios. Lucrecia Rivera Molina dice que le chocó que en contravía está anunciando el Tribunal Supremo Electoral que hay que votar, incluido el Parlacén. Pues por supuesto, ese es el trabajo de los señores del Tribunal Supremo Electoral, Lucrecia, pero no hay que hacerse bolas. De ahí, voto nulo al Parlacén, lo apoyan Chata Carchaense, Tía Koala, y bueno, yo pienso que ahí no va a haber, hay probabilidad, una alta probabilidad de que se llegue a más del 50%.
de votos. Sí, yo creo que sí, tenemos una altísima probabilidad que eso pase y va a ser un buen ejercicio del poder revocatorio del pueblo y eso a lo mejor pues alienta a los nuevos legisladores a llevarlo un poco más allá. Por ejemplo, en tema de presidente, etcétera. Lástima que nos quedamos con 88 veces compartidas. Fueron solo 12 liberhéroes los que nos hicieron falta para llegar a 12 veces compartido todo a pulmón. A lo mejor si ahorita se conectan, pero a la velocidad del rayo 12 todavía lo pueden compartir y superamos esos 100. Pero 30 segundos para que termines tu tiempo hoy, Luis Pedro. Pues bueno, nuevamente, yo creo que lo más importante o la decisión más importante que tenemos en los próximos días es las elecciones generales. Yo definitivamente apoyo el voto nulo en el caso del Parlacén. Yo creo que va a haber una segunda vuelta en el caso del Ejecutivo. Es muy probable que nos toque votar en contra de alguien. En contra de la que por ella nunca votarías, Sandra Torres. Sí, es muy probable que eso nos va a tocar. Tampoco por Telma Cabrera. Seguro que no. O sea, no, yo no sé cómo le inscribieron. Eso es un tema aparte, Marta Yolanda, ojalá algún día podamos, me parece, yo le interpuse una denuncia penal en el Ministerio Público, de la cual nunca tuve una respuesta en tiempos de la señora Aldana. Yo creo que sí es importante votar, sobre todo en el tema de alcaldía y en el tema del diputado distrital, informarse, hay que buscar información, todavía quedan 10 días hábiles, digámoslo así, que usted se puede comunicar directamente a través de redes sociales, yo creo que hoy por hoy los candidatos son mucho más accesibles que cuando ya están electos, y entonces comprometerlos, grábenlos, pídanles por escrito sus posiciones, y eso eventualmente pues ayuda. Bueno, buenas noticias, llegamos a 98.2, nos faltaron casi, llegamos a 100. Bien, gracias a esos 98 liberhéroes. Todavía a lo mejor 2 más nos permiten llegar a 100 veces, pero antes de despedirme les quiero recordar que octubre se adelantó porque ya usted puede disfrutar del McRib en McDonald's Guatemala. Llegó el McRib, sí, probemos el clásico, deliciosa costilla de cerdo bañada en mucha barbacoa, cebolla y frescos pepinillos. Prueba también el nuevo con ricos aros de cebolla empanizados. Vamos hoy mismo a McDonald's. Qué maravilla, hasta se me hace agua la boca también a Luis Tengo Pedro. que decir que soy fanático del McRib, eso sí, te lo tengo que decir. Otro fan del McRib, Luis Pedro Álvarez. Y bueno, muchísimas gracias a Shatsi Gutiérrez y a Mari Torres de Escobedo, que espero que no hayan sido las dos que nos permitieron llegar a 100 veces compartido todo a pulmón. Cuídense muchísimo y estamos de regreso. Yo mañana al mediodía en todo a pulmón, pero recuerden que María Dolores los espera a las 6 de la tarde en Contravía PM y a las 7 de la noche acompaña en Más Negocios Jorge Jacobs. Y me despido agradeciéndole a Luis Pedro que me haya acompañado nuevamente en todo a pulmón y a ustedes, amigos, nos escuchamos de nuevo mañana. Cuídense muchísimo y por favor sean felices, muy, pero muy felices. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.